Hola, una vez más bienvenida a Palabra y Espíritu, y en particular bienvenido a nuestra serie Medios y Decadencia Social. En esta serie hemos estado abordando cómo los medios masivos de comunicación, así como las redes sociales, ofrecen al ser humano opciones alternativas para que éste encuentre un sentido para su vida. Sin embargo, recordarás, en nuestros programas concluíamos que estas opciones no proporcionaban un sentido para la vida, de tal manera que el ser humano seguía buscando uno. En el programa de hoy vamos a ver cuál es la perspectiva cristiana respecto de los medios. Y te invito a que me acompañes en este que es nuestro último programa de esta serie. Comentábamos cómo los medios están tomando el control de nuestra mente, nos están manipulando. Y entonces esto ha hecho que el ser humano se esté redefiniendo. Y a través de los medios estamos viendo una transición, de tal manera que la cordura se convierta en locura, la moralidad en inmoralidad, la verdad en mentira. Y muy frecuentemente los medios no toman en cuenta lo que realmente desea saber el público. Así que esto hace apremiante que como cristianos tomemos una postura muy clara respecto de los medios. Y es que los medios dan al ser humano ideas, nuevos pensamientos, los cuales se van a transformar en emociones, sentimientos, actitudes, y esto se va a convertir en acciones. Porque como dice el famoso apologista Francis Schaeffer, los pensamientos tienen consecuencias. Por tanto, es cada vez más apremiante y urgente que los hombres y mujeres que tienen conciencia de lo que está pasando en los medios alcen la voz, den la voz de alarma ante una situación que se torna cada vez más grave. Pero no solo eso, sino que también tengan las bases para poder dar pautas y las salvaguardas generales a fin de poder tener una visión objetiva, ecuánime y cristiana de lo que debe ser el contenido en medios de comunicación. Entonces, cabe que nos hagamos la pregunta: ¿es posible que un cristiano vea televisión, series, películas u otros contenidos en los medios? A esto tenemos que responder sí. Un cristiano, como cualquier persona, puede ver medios. Porque recordemos, después de todo, como cristianos, también deseamos tener un momento de distracción, relajación, dejar a un lado la rutina del día, incluso, ¿por qué no?, ver algo novedoso. También tenemos que reconocer que tenemos mucho que aprender y los medios son un excelente lugar para aprender acerca del mundo, la cultura, los problemas y los dilemas que enfrenta el ser humano en la actualidad. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que muchos de estos medios tienen contenidos que reflejan ideas y estilos de vida existencialistas, ateos, anticristianos. Y es muy posible que como cristianos estemos de acuerdo que el contenido de estos medios es algo falso. Pero como cristianos bien podemos apreciar un buen trabajo artístico y la capacidad creativa. Así que, haciendo uso de esta cualidad de estética con la cual Dios nos dotó,
también podemos apreciar arte en los medios. Así que el cristiano tiene que aprender a ver los medios con una base sólida de su fe en Jesucristo. Debe tener una base firme y saber quién es el ser humano y también tener un conocimiento de qué es la verdad. Y ya que estamos hablando de este conocimiento sólido acerca del ser humano, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es la característica distintiva del ser humano? ¿Qué es lo que hace al ser humano diferente del resto de la creación? La respuesta es muy sencilla y la encontramos en el libro de Génesis en la Biblia, en el capítulo 1. Esta cualidad es que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto, el ser creados a imagen y semejanza de Dios, tiene conclusiones que nos abruman, nos maravillan por la grandeza, la gracia y el amor con el cual Dios nos creó. Y de aquí podemos derivar algunos aspectos de esta imagen de Dios en cada ser humano. En primer lugar, debemos señalar, el ser humano tiene una imagen racional de Dios. Es decir, Dios nos dotó con la capacidad de observar, analizar, obtener conclusiones, establecer relaciones de causa y efecto y de esta manera aprender de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. También, en segundo lugar, podemos decir que el ser humano tiene una imagen moral. ¿Qué queremos decir con una imagen moral? Pues bien, todo ser humano tiene un concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Y además, cuando el hombre vive de tal manera que no está acorde con el concepto de bueno, experimenta culpabilidad. Así que el mismo hombre con esta imagen moral puede ser un juez bastante crítico de todas nuestras acciones y sabe cuando nosotros estamos cometiendo algo que no es correcto. En tercer lugar, podemos decir que el ser humano tiene una imagen relacional. Pero tenemos que señalar relacional con Dios. Es decir, como seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios a través de un lenguaje entendible. La comunicación del cristiano con Dios, del ser humano con Dios, no son balbuceos, no son esas mantras como Om o cosas por el estilo. Es una comunicación con sentido, en un lenguaje perfectamente entendible. Y también, haciendo uso de este lenguaje, el ser humano puede tener comunicación con otras personas, consigo mismo, y de esta forma establece relaciones de amistad. En cuarto lugar, tenemos que decir que el ser humano tiene una imagen de Dios en que está consciente de sí mismo y puede autoexaminarse. También podemos decir que dentro de esta imagen, el ser humano tiene la capacidad de autogestión, es decir, poder revisar sus propias actividades, pensamientos y determinar si son acordes a lo que él tenía planeado. En quinto lugar, podemos decir que el ser humano tiene una imagen de Dios que nos permite elegir amar a otras personas. El ser humano tiene esta maravillosa capacidad de entregarse emocionalmente a otras personas.
el ser humano reacciona a las emociones, a los sentimientos, y también tiene esa hermosa capacidad de sentirse amado por otro ser humano. Y es que tenemos que recordar que la Biblia dice que Dios es amor, y al crear al ser humano, Dios nos confiere esta capacidad de amar. También podemos decir que el ser humano tiene una imagen de Dios en que no es solamente una mente atrapada en un cuerpo. No, el ser humano tiene la capacidad para estar en una comunión con Dios a través del espíritu de vida que Dios otorgó al ser humano. También el ser humano tiene la imagen de Dios en que puede desempeñar una acción de corregente de la creación que Dios puso a su disposición. Y esto ciertamente es algo en lo cual los seres humanos hemos fallado. No hemos sido sabios corregentes con Dios de esta maravillosa creación que el Señor pone a nuestra disposición. También entonces tenemos que decir que el ser humano, además de que es creado a imagen de Dios, cuando se convierte en un verdadero seguidor de Jesucristo, en un cristiano que ha nacido de nuevo, es recreado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces alcanza una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Una relación que es hermosa, auténtica y plena, y que viene a dar un nuevo sentido y significado a la vida humana. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. En contraste, ¿cuál es el concepto del ser humano que encontramos en las corrientes ideológicas actuales? Para el evolucionista, el ser humano es un animal. Y hasta el día de hoy, los evolucionistas no han podido dar una base objetiva para poder distinguir qué nos hace diferentes de otros animales. Para el bioquímico, el ser humano es un montón de átomos que se reunieron por azar. Y por lo tanto, el ser humano desde esta perspectiva carece de sentido o de propósito. Átomos que por azar tomaron vida, por azar desarrollaron conciencia, por azar desarrollaron inteligencia, por azar desarrollaron emociones, por azar desarrollaron la capacidad de organización y que tristemente se desintegrarán con la muerte. Para las filosofías orientales, el ser humano es una forma de vida indefinida, porque desde la perspectiva de la reencarnación, hoy somos humanos, mañana lombrices, pasado mañana ovejas, vacas, no sabemos. De tal manera que las filosofías orientales no pueden proveer una base para aspirar a una vida superior. Y así, los seres humanos no tienen certeza de cuál es su verdadero valor y cuál es su verdadero lugar en el mundo. ¿Recuerdas que dijimos en un programa anterior que la reencarnación es la creencia oriental de más rápida difusión en Occidente? Para el capitalismo somos lo que tenemos, es decir, tanto tienes, tanto vales. Para el socialismo, el ser humano es solamente una pieza más dentro de una realidad mucho más grande e importante que es el Estado socialista. Por lo que tenemos que decir que el concepto cristiano del ser humano claramente es superior y diferente a cualquier cosa que hoy en día nos puedan ofrecer las ideologías evolucionistas, existencialistas, bioquímicas, orientales u económicas. Por lo cual,
como cristianos, tenemos que rechazar categóricamente el concepto del ser humano que se nos ofrece en los medios. Y tenemos que dejar bien en claro cuál es el concepto bíblico del ser humano. Porque el ser humano no solamente ha sido creado a imagen de Dios, es capaz de estar en una relación personal e íntima con Dios. Así que el ser humano no es ningún accidente cósmico, no es ninguna cosa, no es una máquina bioquímica, mucho menos es un animal complejo. Y esto tenemos que dejarlo en claro. El ser humano es creación de Dios a su imagen, con la capacidad de entablar una relación personal y directa con su Creador. Así que el ser humano, por tanto, tiene significado, valor, dignidad, identidad y propósito. Dijimos que el ser humano tiene una imagen racional. Pues bien, gracias a esta imagen racional, el ser humano puede ver y entender a través de la creación que hay un Dios todopoderoso. Y esto es lo que nos dice la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. En la creación se hace evidente la deidad, el eterno poder y la gloria de nuestro Dios creador. También dijimos que el ser humano tiene una imagen relacional. Pues bien, a través de esta imagen relacional, el ser humano puede entrar en una relación personal con Dios a través de la Biblia y a través de Jesucristo, quien es el Dios hombre que hace posible tener acceso a la presencia de Dios. Imagen racional, podemos conocer a Dios. Imagen relacional, podemos tener una relación personal con Jesucristo y con Él estar en la mismísima presencia de Dios. Y este es el concepto bíblico del ser humano. Dios crea al hombre. Dios creó este mundo y lo pone en él para que lo administre, lo gestione. Dios le dio al hombre la capacidad de tener un conocimiento verdadero acerca de Dios. Conocimiento que el hombre puede tener por medio de la Biblia, por medio de la creación y en particular por medio de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Al igual que con el concepto del ser humano, el concepto de verdad también ha cambiado. Se ha distorsionado y hoy en día la gente interpreta la verdad como algo subjetivo, relativo e incluso circunstancial. Es decir, la verdad depende de cada persona. Usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Incluso mi verdad puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Si en algún momento me conviene que esa verdad sea cierta, la acepto, pero si en otra circunstancia no me conviene, pues la rechazo. También tenemos que decir que el pensamiento oriental ha influido en el pensamiento occidental mediante un concepto tomado del hinduismo, en el cual se nos dice que la verdad es el estado de conciencia de uno mismo. Y esto hace entonces que la verdad se convierta en una meditación, se convierta en algo carente de contenido y una mera experiencia personal. Por eso no debe sorprendernos que hoy en día la filosofía, la cultura y la religión no cristiana se expresan en términos subjetivos, irracionales, místicos, emocionales, existencialistas y créeme, en muchísimos de estos casos, francamente confusos.
Por el contrario, el concepto bíblico de verdad es que la verdad es objetiva y que la verdad está en consonancia con lo que el ser humano puede percibir como una realidad. Está en relación con el mundo que le rodea y con el hombre mismo. Desde la perspectiva bíblica, entonces, la verdad es algo objetivo. La verdad es absoluta, tiene contenido y puede ser comunicada al ser humano. Y entonces tenemos que decir que desde la perspectiva de la Biblia, Dios se establece como la verdad absoluta. Y la manifestación de Dios en la historia y en su revelación a través de su palabra escrita se constituyen como la verdad. De tal manera que en la Biblia no caben verdades ni subjetivas, ni circunstanciales, mucho menos existencialistas. La verdad de la Biblia es en Dios como referente absoluto. Y es que si le quitamos a la verdad su objetividad, entonces el ser humano tiene serios problemas para distinguir qué es verdad y qué es mentira. No puede distinguir realidad de fantasía. Si la verdad es subjetiva, no tenemos bases para el razonamiento intelectual. Y al no haber bases para un razonamiento intelectual, no hay esperanza de poder hallar solución a los problemas que aquejan al ser humano y que hoy en día tan desesperadamente está buscando. Pero aquí es donde entra lo maravilloso de la fe bíblica. Porque la fe bíblica nos dice que hay una verdad absoluta en Dios. Y que esta verdad se hizo evidente en la historia. Y que por medio de esta verdad y gracias a la obra del Espíritu Santo podemos tener una experiencia personal. Una experiencia personal que se centra en la obra salvadora de Jesús, el Dios único, vivo y verdadero. Y esto es lo que hace que la vida humana tenga sentido. ¿Recuerdas que en programas anteriores decíamos que el ser humano no encontraba una razón para vivir, un sentido para su vida? Pues bien, el sentido para la vida, la razón de vivir, el hombre la encuentra cuando entrega toda su vida y pone toda su esperanza en Jesús como su único Salvador, porque en Él hay esperanza y el ser humano entonces puede trascender lo temporal, lo incierto y proyectarse hacia la eternidad. Esta es la belleza de la fe bíblica. En Cristo encontramos el sentido para nuestras vidas. También, volviendo a retomar esto de los medios, tenemos que decir que todo cristiano que tenga una fe sólida en Jesús debe interesarse en los medios y en lo que se produce también a través de las artes, porque a través de esto podemos conocer cuáles son las nuevas corrientes ideológicas que hay en nuestra sociedad. Pero tenemos que someter los medios a la Biblia, a la verdad objetiva de Dios. También hay que señalar, todo lo que el cristiano ve es su responsabilidad, es una decisión propia y como tal debe someterla a la guía del Espíritu Santo. Así que tenemos que ver medios, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Y es que también tenemos que decir que el creyente en Jesucristo es el único que tiene un verdadero conocimiento de Dios y además tiene el poder del Espíritu Santo en este mundo caído, un mundo anormal a causa del pecado. Y por tanto,
dado que tiene un verdadero conocimiento de Dios, tiene que aplicarlo, ya sea al cine, la televisión, las artes, la ciencia, la economía. Y todo esto siempre con la mirada puesta hacia la eternidad. El conocimiento de Dios aplicado al quehacer diario, pero siempre viendo hacia adelante, hacia ese momento anhelado en el cual estemos en la eternidad con Dios. Los medios nos dicen cómo va mal el hombre. Sin embargo, solo la Biblia nos dice claramente por qué va mal el hombre. Y como cristianos entonces debemos entender que somos llamados por Dios para amarlo, porque a través del amor de Dios en nosotros tendremos la capacidad de mostrar amor y comprensión hacia aquellas personas que han extraviado su rumbo en este mundo. Pero si queremos realmente poder mostrar este amor y esta compasión, debemos entonces conocer qué dice la Biblia. Necesitamos conocer el contenido de la palabra de Dios escrita. Necesitamos tener un conocimiento de la cultura contemporánea para poder ofrecer respuestas honestas a todos los planteamientos y dudas acerca del cristianismo. Y a través del poder del Espíritu Santo poder ver a estas personas con amor, con comprensión, con un interés genuino por cada una de ellas. Y solamente así, como creyentes, podremos tener un verdadero impacto significativo en esta cultura no cristiana que nos rodea. Ahora es interesante que abordemos el análisis que usted y yo debemos hacer de los medios. Porque gracias al video casero y a estos servicios de streaming tan populares hoy en día, podemos ver una película, una serie o un programa en repetidas ocasiones. Pero tenemos que verlo con una actitud honesta, con un espíritu de tratar de aprender qué podemos ver ahí acerca de la condición humana actual y sobre todo qué podemos ver de cómo Dios puede actuar y moverse en esta sociedad. Así que yo te invito a que cuando veas una producción en los medios tomes notas. ¿Qué te parece? Toma notas de los diálogos, de las imágenes, los símbolos y trata de relacionar esto con el total que nos presenta el productor o director. También no estaría por demás que analices qué es lo que el productor o director nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir acerca del ser humano y su condición? Acerca de Dios, acerca de la verdad, acerca de la moralidad. Toma estas notas para poder tener una evaluación de qué es el mensaje que nos quieren compartir a través de estos medios. Tenemos también que decir de la necesidad de un ministerio cristiano enfocado a los medios. Y es que usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos orar por los actores, las actrices, los directores, guionistas, técnicos, por todo el personal que trabaja en la industria de los medios, para que ellos tengan un encuentro personal con Jesús como su Salvador personal. También como individuos, como iglesias, deberíamos de participar o bien organizar un ministerio cristiano específico para los medios. Algo que seguramente es muy necesario en estos días y que sería de mucha bendición si tú también te llegaras a involucrar en un ministerio de estos. Ahora vale la pena que veamos
el cristiano como productor de contenidos. Y es que necesitamos producciones hechas por cristianos, producciones con calidad, producciones con arte, con belleza, pero que a través de ellas se diga la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, que no se engañe a la gente ofreciéndoles soluciones falsas a sus problemas. Y entonces las producciones hechas por los cristianos tienen que hablar la verdad en amor, y entonces deben de dar a conocer cómo es que el hombre es creación de Dios, creado a su imagen y semejanza. ¿Cómo es posible que el hombre pueda tener una relación con Dios? También tenemos que abordar qué pasó con la caída del hombre en pecado, las consecuencias del pecado en la sociedad actual. Pero también tenemos que hablar de esta recreación que el Espíritu Santo hace del hombre en Cristo y cuáles son las formas como usted y yo podemos ayudar a restablecer una sociedad humana conforme al corazón de Dios. Para esto necesitamos mucho personal cristiano. Necesitamos actores, productores, técnicos, iluminación. Necesitamos recursos económicos, mucha oración y sobre todo un compromiso y una dedicación absoluta para que, siendo guiados por el Espíritu Santo, podamos permitir que Dios haga algo nuevo y maravilloso para su gloria y para la salvación de muchos hombres y mujeres que fueron creados a su imagen y a su semejanza. Recordarás que al inicio de esta serie citamos algunas palabras del cineasta sueco Ingmar Bergman acerca del poder manipulador de los medios. Pues bien, al cierre de esta serie, vale la pena retomar otras de sus palabras. Permíteme leer textualmente las palabras de Ingmar Bergman. Dice: es mi opinión que el arte perdió su empuje creativo en el momento en que fue apartado de la adoración. Cortó el cordón umbilical y ahora vive su propia existencia estéril, generando y degenerándose a sí mismo. Antaño, el artista permanecía desconocido y su obra era para la gloria de Dios. Ahora, el artista como tal se ha convertido en la más alta forma y la más grande plaga de la creación artística. Interesantemente, Ingmar Bergman reconoce que cuando el arte se separa de Dios, pierde su esencia, pierde su alma y empieza a reflejar una sociedad en decadencia. Por eso, al término de esta serie, yo quisiera invitarte a que participes de alguna forma en la producción de medios, en la intercesión de productores de medios, para que tú y yo también podamos servir y colaborar en esto que señaló Ingmar Bergman, y es devolver a los medios hacia la gloria de Dios. Llegamos al fin de nuestra serie. Muchísimas gracias porque nos acompañaste en estos programas y queremos invitarte a que nos sigas acompañando en los contenidos que tenemos para ti en este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.